Hola, 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 hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de raíces de Sefarad, como cada jueves a la nochecita aquí en Buenos Aires, pero a la hora que estén en cada uno de los lugares, le damos la bienvenida con mucho gusto, con mucho placer, muy contentos. Cada semana que tenemos que arrancar un nuevo encuentro, cada vez más entusiasmados con temas que creemos muy interesantes y que en general cuando termina la charla confirmamos que realmente cada semana es mejor que otra. Antes de seguir, quiero saludar a Lili. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como cada semana les digo, es un placer para nosotros estar aquí y que ustedes estén asistiendo a nuestras propuestas. Como siempre, y como dice Marcelo, estamos muy entusiasmados con el tema de hoy y creemos que va a ser apasionante para todos los que están aquí mirando y escuchando. Y como cada semana les vamos a dar algunas noticias de las actividades. Vamos a contarles que Raíces de Sefarad es un espacio libre, gratuito, no se cobra entrada, los conferenciantes no cobran nada, nosotros no cobramos nada, pero siempre es bienvenido un mimo, un like, un me gusta, un comentario a los videos. También se hacen transferencias, porque tenemos algunos gastos que tienen que ver con la plataforma, con los mailing, con los servicios de internet y todo esto. Así que quienes quieran hacer una ayuda, ya sea monetaria o simplemente comentando o haciendo un me gusta en los videos, siempre es súper bienvenido. Así Claro, que les contamos como cada semana que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro y nosotros ofrecemos las actividades online de forma gratuita. Así que para costear la continuación del Centro Cultural y de las actividades es que les proponemos que nos colaboren con nosotros. vamos a contarles qué es lo que nosotros tenemos fijo, dos actividades semanales. Les vamos a contar la que está más próxima del tiempo, que es el próximo domingo. Sí, tenemos cada domingo esta actividad que llamamos Encontros de Al-Had, una actividad en judeo-español. Es cada domingo a la hora del mediodía de Argentina, pero en los afiches tienen referencias horarias de muchos lugares. Esta semana vamos a tener música en tiempo de guerra, cantar y alivianar el dolor. Esto será en vivo, claro está, con Rachel Amado Bornik como anfitriona y su invitado, Jaco Hassan, él es músico y está trabajando, yendo voluntariamente a los hospitales en Israel para alivianar las penas de la gente que está allí herida. Así que será muy interesante escuchar su visión sobre lo que pasa allí. Esto es totalmente hablado en ladino, pero por supuesto todos los que hablan castellano lo comprenden perfectamente. Y sabiendo que hoy hay mucha gente de Colombia, déjame decir que hay 2 horas de diferencia. O sea, la una de Argentina corresponde a las 11 de la mañana del domingo en la hora de Colombia. Y para el jueves que viene, ¿qué tenemos? Y para el jueves que viene, la genealogía sefaradí y su impacto en mi identidad a cargo de Pedro Mota. Él hizo una investigación genealógica propia, así se inició, y descubrió algunas ramas de su genealogía que nos va a contar en la próxima semana. Y cómo hizo esto Mella en su identidad. Así que los invitamos en este mismo horario a ver nuestra próxima raíces de Sefarad. Que tiene mucho que ver con lo de hoy, porque tiene que ver con investigaciones genealógicas, encontrar pasado judío. En este caso, Pedro Mota es de Brasil. ¿Y qué tenemos para hoy? Y hoy, que estamos sumamente entusiasmados, tenemos la ascendencia sefaradí de las familias tradicionales de Cartagena de Indias con Gabriel Fortis Barros y Felipe González de Otoya. Les voy a contar un poquitito quién es cada uno de nuestros invitados. Gabriel Fortis Barros es comunicador social y periodista de la Universidad de Cartagena, magíster en estudios culturales latinoamericanos de la Pontificia Javeriana de Bogotá y miembro de la Academia Colombiana de Genealogía, también es especialista en investigación judeo-sefaradí.
Felipe González Otoya es historiador, también de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesor de Ciencias Sociales, genealogista con especialización en las raíces sefaradíes de Colombia, y a ellos les damos muy cordial bienvenida. Hola Felipe, hola Gabriel, ¿cómo Hola están? Marcelo, hola Liliana, un placer saludarlos. Bueno, estamos muy Estamos muy contentos contentos que están aquí con nosotros. Este es un tema muy, muy apasionante para nosotros y imagino que para todos, algo que tal vez no se conoce sobre algunas familias que no, a simple vista no se sabe que tienen orígenes judíos ni sefaradíes, ¿no? Sí, es correcto. El día de hoy vamos a hablar justamente de esa residencia que tuvieron los judíos en España. Vamos a indagar un poco en la historia de cómo comienzan las primeras conversiones, de cómo se mantuvieron, a pesar de que externamente eran cristianos, cómo mantuvieron el judaísmo interiormente y cómo esto, con el pasar de las generaciones, llegó hasta la ciudad de Cartagena de Indias, donde por medio de grandes gobernadores, con grandes apellidos, con supuestos grandes abolengos, ¿no? Terminaron siendo judíos sefarditas y que de algún modo llegaron a la ciudad y por casi 4 generaciones, que es lo que hemos descubierto mi compañero Felipe y yo, han estado aquí en la ciudad o estuvieron aquí en la ciudad y pues hacen parte hoy de la ascendencia de las principales familias de la ciudad de Cartagena de Indias. Excelente, vamos a escucharlos con mucha atención. Yo estoy al servicio de ustedes, cualquier cosa que necesiten, vamos a estar escuchándolos muy atentamente. Y bueno, y los acompaño pasando las imágenes que también prepararon. Gracias, Marcelo. Antes de empezar, me gustaría enviar un mensaje que he escrito de solidaridad por lo que está ocurriendo en Israel. Y mi solidaridad mía y la de mi compañero Felipe para todas las víctimas del terrorismo en Israel. Vivimos tiempos difíciles por esto, de parte de mi persona y de mi compañero, todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestro apoyo al pueblo judío, a las personas que nos están viendo en Israel y que están pasando estos difíciles momentos. También a la comunidad sefardí en Israel y en todas partes del mundo donde se encuentren. Y esperamos que, bueno, que esta intervención sea un pequeño aporte a esa historia tan grande que tiene la población judío sefardí. No sé si quieres decir algo, Felipe. No, yo también me adhiero al saludo y a la manifestación de solidaridad y de paz entre los dos pueblos, que también es necesario entre los dos. Y ya, podemos seguir adelante con el tema, Gabriel. Bueno, para empezar, nosotros hemos dividido la conferencia en varias partes. No sé si puedes seguir al otro, Marcelo, por favor. Un poco hablando de los judíos en España y hablamos un poco de las conversiones que ellos tuvieron ya para llegar finalmente a la ciudad de Cartagena. ¿Cómo llegan, para las personas que de pronto no tienen conocimiento de cómo llegan los judíos a España? Diversas son las teorías, por decirlo de algún modo, los mitos, las leyendas. Decía un judío en la Edad Media en España que los judíos habían llegado con la destrucción del segundo templo de Jerusalén hacia España en época de los romanos. Sin embargo, a pesar de que él decía eso, la gran mayoría decía que los judíos se encontraban en España de tiempo de los fenicios, es decir, muchísimos años antes, cuando los fenicios tuvieron contacto con la Tarteso hispánica. Sin embargo, esto se decía en aquella época porque, digamos que no querían que en aquella Edad Media que se les estuviera vinculado con la muerte de Jesús. Y como ya estaban en tiempos de persecuciones, pues lo mejor era decir que estaban desde mucho antes. Pero lo cierto es que las primeras, digamos, informaciones que se tienen o las grandes migraciones que hubieron de judíos fueron durante la época de los romanos. Y digamos que fue justamente desde que ellos pisan la tierra de España donde, digamos, ya habían empezado las persecuciones, ya habían empezado las conversiones forzosas de los judaísmos al cristianismo. Se dice que en la isla de Mallorca, en
en Magona, actual Mahón, se dice que había una población judía de aproximadamente 500 personas. Se dice que esta comunidad judía era muy unida, ellos empezaron a sobresalir incluso sobre las comunidades cristianas y paganas, ya que ellos estaban más letrados, tenían un vasto conocimiento en distintos idiomas, el hebreo, el arameo, el griego, y además tenían unas habilidades para el comercio. Y digamos que de cierto modo esta población sobresalía un poco sobre la comunidad cristiana que estaba allí, pero vivían en absoluta tranquilidad, vivían en absoluta paz con los cristianos, no había ningún problema, y que incluso había matrimonios mixtos entre ambas comunidades. Se dice que un día, dice la historia de estas primeras conversiones que hubieron, que hacia el año 1418, un barco procedente de Tierra Santa ancló en Magona. En este barco iba un sacerdote portugués que se llamaba Paulo Orosio, con las reliquias del mártir Esteban, quien sería, digamos, uno de los primeros mártires en el cristianismo, y el cual fue lapidado a mano de los judíos luego de comparecer ante el Sanedrín, unos cientos de años antes. Cuando llega el sacerdote a esta isla y empieza a contar la historia, y todos empiezan a escuchar, digamos que ya las personas no eran tan amistosas con los judíos, y pues habían decidido convertir a sus vecinos que estaban allí. Incluso el alcalde de la época, o la persona que estaba ahí, era un judío que se llamaba Teodoro, y que según el mismo sacerdote que estaba allí, era imposible ganarle una discusión a ese judío, porque pues, el conocimiento que tenía era muy grande. Se dice que aquí, finalmente, los 540 judíos que estaban en Mahón se convirtieron al cristianismo, pero con un agravante importante, y es que a pesar de que dieron la opción o de escoger entre el judaísmo y el cristianismo, ellos decidieron pues no irse de la isla, que es lo que pudieron haber hecho, sino seguir allí, convertirse al cristianismo, y en gran parte fue porque tenían comodidades, tenían propiedades, tenían esclavos, tenían estatus social. Como decía, el judío era el mayor dignatario, judío Teodoro, que se encontraba allí. Y en este caso, digamos que por primera vez ya tenemos lo que podemos llamar criptojudíos, o sea, judíos que por fuera se habían convertido en el cristianismo, pero por dentro seguían manteniendo su judaísmo y seguían casándose entre ellos, y que siguieron, digámoslo, con estos matrimonios y con esta cultura. Esto prosiguió en el Imperio Romano. Sin embargo, digamos que ya al final el Imperio Romano arrastra una crisis, termina por desaparecer, y ahí es cuando entra el pueblo visigodo, quienes habían sellado hacia el año 416 un pacto con Roma, digamos, con la finalidad de eliminar de España a otros grupos bárbaros que ya estaban entrando, pero ya digamos que con ellos hubo un tiempo, con los visigodos, en el que los judíos pudieron regresar nuevamente a ser, digamos, judíos. Se les dieron ciertas libertades, pero el tiempo duró muy poco, y el monarca Racredo en el concilio decidió pues convertirse al cristianismo, y nuevamente vemos otra vez las conversiones forzadas, vemos otra vez que a los judíos se les tenía que convertir, persecuciones, y que incluso hubieron matanzas y diferentes situaciones pues trágicas que le tocó vivir al pueblo judío en esta época. Luego, ya hacia el año 711, los musulmanes del norte de África invaden la península ibérica. Los judíos, digamos, lo que de cierto modo los recibirían con los brazos abiertos. Incluso un mito medieval decía que los judíos habían traicionado a los visigodos y habían facilitado, incluso provocado, la conquista islámica de la península ibérica. Pero la verdad es que, digamos, que todo surge porque en la antigüedad se veía muy parecido a los judíos y a los musulmanes. Se creía que había incluso un entendimiento entre ambos por sus costumbres, digamos, por las creencias, el culto a un solo Dios, en templos, digamos, desprovistos de imágenes de todo tipo, y pues la práctica de la circuncisión y todo esto. Pero digamos que ya aquí empieza la edad de oro, porque los musulmanes deciden pues colocar a los judíos como un pueblo que eran portadores del libro revelador. Entonces, digamos que ya aquí incluso nuevos contingentes de judíos, escuchando las nuevas buenas, empezaron a salir de todos los rincones del mundo,
sobre todo lugares del norte de África, para instalarse en la península. Y los conversos que habían en tiempos visigodos, que incluso ya habían estado en tiempos romanos, pudieron florecer durante esta época, nuevamente volver a ser judíos y volver a, pues, obviamente, a la fe mosaica, y se incrementa de sobremanera el número de tamaño que había de judíos en Hispania. Los musulmanes le nombran, cuando ellos se apoderan de España, le nombran al Andalus a España. Y digamos que con el tiempo se convirtió en la sociedad más avanzada de Europa, incluso en aquella época. Los judíos llegaron a tener posiciones importantes, llegaron a estar muy cerca incluso de los califas de aquella época, y formaban, digamos, la mayor comunidad judía del mundo, así como pues hace muy poco la comunidad judía estaba pues mayor antes del genocidio por los nazis en Alemania, Polonia y estos sectores. Era muy parecido lo que estaba sucediendo en la península ibérica. Eran célebres por su riqueza, por el refinamiento que tenían, por la existencia incluso en que sus clanes pertenecían a la tribu de Judá, que la mayoría venía de Jerusalén y que sus sabios descendían de la casa del rey David. Incluso hay una carta de que leeré más adelante de Isaac Abravanel, que decía, se dirige a vos, Isaac Abravanel, yo y mi familia somos descendientes directos del rey David, verdadera sangre real, la misma que el Mesías corre por mis venas, es mi herencia y yo lo proclamo rey de Israel. Entonces, digamos que durante cientos de años los judíos vivieron un gran momento en el Andalus. Sin embargo, entra una nueva dinastía bereber que fueron los almohades. Durante este tiempo los almohades eran más, digámoslo así, tenían más fanatismo religioso, y nuevamente nos volvemos a encontrar con la conversión forzada para los judíos en España. Incluso salen hacia el norte de España, donde se encontraban algunos pueblos cristianos, donde los recibirían bien, porque mientras los cristianos en el norte estaban reconquistando y estaban dominando tierras, necesitaban de personas que se instalaran en estas nuevas tierras reconquistadas, y ahí fue donde entraron, digámoslo así, que los judíos a ser parte de esta labor, porque estaban más ligados al comercio, estaban más ligados a administrar estas tierras, que lo hicieron muy bien. Y además que los cristianos estaban más enfocados, los varones, en el tema de ser guerreros, y había una gran parte de campesinos durante esta época. Sin embargo, ya al final, con la conquista de los reinos cristianos, pues los judíos, lamentablemente, digamos lo que ya hacia el año 1300, aproximadamente 1390, un poco antes, ya se les obligaba a utilizar barba larga, tener que tener un distintivo rojo en la vestimenta, pero siguieron enriqueciéndose, siguieron ligados al comercio, y ahí es cuando entran las predicciones de un sacerdote llamado Ferran Martínez en Sevilla, quien, en vista que veía que los judíos habían prosperado durante estos años, empieza a dar prédicas antisemitas y que encelaban, digamos, contra la riqueza, la fortuna que habían acaudalado la comunidad comerciante. Y pues lo que los culpaba era que supuestamente estafaba, que supuestamente robaba a los clientes, y que además se les culpaba de las grandes enfermedades que habían ocurrido, de las grandes epidemias que habían ocurrido en Europa, y que incluso antes Inglaterra y países como Francia ya los habían expulsado. Entonces, digamos que a pesar de que la comunidad judía trató de apaciguar estas predicaciones, ¿no?, que decía Ferran Martínez, no se pudo hacer absolutamente nada. Él enviaba cartas a todas partes de España, y viajaba por todas partes de España, y al final terminó incitando al odio. Terminaron habiendo terroríficas matanzas, masacres, robos en comunidades. Esto se le conoció como el pogromo de 1391. Yo lo comparo mucho con el genocidio nazi de aquella época, pues en proporciones, ¿no? Y la verdad es que fueron consecuencias devastadoras del pueblo judío. Sería un total genocidio. Las sinagogas fueron destruidas, los asesinatos de ancianos, mujeres violentadas,
posesiones robadas, comunidades enteras habían desaparecido totalmente, y pues digamos que ya esa época de oro había terminado para los judíos pues digamos en España, y había desaparecido digamos que para siempre. Ahí es cuando ya empieza a haber una ola migratoria muy fuerte de judíos, ya empiezan a salir de allí, muchos se instalan en Portugal, ahora hablaremos de Portugal, hasta que finalmente el 31 de marzo de 1492 pues son expulsados de España por los reyes católicos, ¿no? Dice una carta que había dicho hace un momento, decía el mismo Isaac Abravanel, digámoslo, no sé si como predicción o como quizás una maldición ladina. Él decía: por centurias vuestros descendientes pagarán por sus preciados errores del presente. La nación se transformará en una nación de conquistadores y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de letrados. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones. Expúlsenos, arrójenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos. Nosotros le recordaremos y a su vil edicto de expulsión para siempre. Algún día España se preguntará a sí misma qué habrá sido de nuestros sefardíes, y los españoles honestos mirarán su pasado y nos verán. Justamente en la noche del 11 al 12 de octubre del año 1492 se dio el grito de tierra, en donde España se convertiría justamente en un pueblo conquistador, y digamos que unos siglos después, en el año 2015, los españoles se preguntaron qué fue de nuestros sefardis, y les concedieron por medio de la ley 12 del 2015 la concesión de la nacionalidad española a todos los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en la historia de los judíos en la ciudad de Cartagena. Los anteriores apuntes históricos nos sirvieron, digamos que para explicar la historia de los judíos, pero nos hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo llegan los judíos a Cartagena de Indias? ¿Qué pasó entonces con los judíos en España? ¿Cómo llegaron a Cartagena? ¿Por qué el nombre de la investigación? ¿Por qué muchas familias tranquilas de Cartagena son descendientes de estos judíos de los que acabamos de hablar? Y es que, como explicamos, pues digamos lo que muchos judíos, ya partiendo un poco, devolviéndonos a lo anterior, muchos judíos al ser expulsados fueron hacia Portugal, y ahora veremos por qué la importancia de Portugal en esta historia. Y se dice que de los 250.000 judíos que se habían ido a España, 80.000 judíos se habían ido a Portugal. Es decir, uno de cada 4 españoles, de cada 4 portugueses, perdón, era judío. Era judío o era converso. Y durante este tiempo, los judíos en Portugal pues estaban allí, se quedaron allí huyendo de lo que estaba ocurriendo en España, pero a su vez ellos buscaban salir de España de pronto hacia otras partes en donde fueran mejor recibidos. En ese entonces podían irse a Turquía, a norte de África, donde efectivamente muchos huyeron. Sin embargo, el rey de Portugal, si no me equivoco era Juan II, se había dado cuenta que pues, los judíos que se habían instalado en España, pues uno, le estaban pagando impuestos, y dos, pues los capitales financieros que se habían trasladado de España a Portugal le estaban sirviendo, entonces no les servía de nada que se fueran los judíos de allí. Entonces se dice que incluso los engañó, dijo que iban a venir unos barcos a sacarlos de allí. Se dice que 20.000 judíos se reunieron en el puerto para esperar estos barcos, y que lo primero que ordenó el rey es, cuando los vio a todos ahí, fue arrancar a los niños pequeños y que fueran sacados de ahí, que fueran dados a familias cristianas, y incluso la multitud se abalanzó sobre ellos, los arrebataron por las barbas, por el pelo, fueron empujados a pilas bautismales improvisadas. Entonces, ya atrapados en Portugal, pues se quedaron la gran mayoría allí. Y entonces estos judíos de Portugal no dejaron de ser pues muy diferentes a todos los que estábamos contando anteriormente. Ya refiriéndonos a Cartagena, una vez descubierto América y una vez descubierto esta hermosa ciudad en la que yo me encuentro, es una ciudad que está situada a orillas del Mar Caribe, se erigió desde su creación como un puerto comercial por excelencia, tiene una ubicación estratégica excelente, está rodeada de pequeñas islas, de pequeños archipiélagos, le brindan una protección natural, digámoslo, a los ataques de los enemigos. Los españoles se dieron cuenta de esto
y se dieron cuenta que sería, digámoslo, una ciudad-puerto muy importante, que efectivamente fue en lo que se terminó convirtiendo Cartagena. Entonces, la vida social de la ciudad, desde que arrancó, estuvo consolidada, por decirlo así, en el puerto. Entonces, aquí habían pulperías, bodegas, almacenes, pero lo más importante que tenía la ciudad era que por aquí entró casi el 50% del comercio de esclavos que había en América Latina, el 50%. Entonces, el comercio de esclavos o este negocio justamente estaba, digámoslo, administrado por criptojudíos en su gran mayoría, ¿sí? Y pues ya cuando ya revisamos, ya para el año de 1630, los censos de la ciudad y los extranjeros que estaban aquí, de 1.500 vecinos que tenía Cartagena, 193 eran extranjeros y de los cuales esos 193, 194 eran portugueses. Incluso me atrevo a decir que yo revisando el censo hay muchos más, sin embargo, muchos de ellos habían nacido en otras partes, incluso en Grecia, había unos que habían nacido en Jerusalén y que se encontraban aquí en la ciudad de Cartagena. Entonces, digamos lo que incluso el gobernador de la época, Pedro Lodoña, él decía, aquí hay un grandísimo número de extranjeros y portugueses que a días y años que residen en la ciudad. La autora del libro Conversos de origen judío de la ciudad de Cartagena, Alisa Moreno Goldschmidt, ella se preguntaba, pero ¿por qué el gobernador hacía esta diferencia entre portugueses y extranjeros? Pues si los portugueses eran igual que extranjeros, porque no eran españoles ni eran personas criollas de aquí de la ciudad. Y pues se debe a que en gran parte estos portugueses eran de nación hebrea y que estaban aquí en la ciudad de Cartagena. Lo cierto es que se dice que incluso el Tribunal de la Inquisición de Cartagena, se dice que cuando llegó hacia el año 1610, hay una escritora que se llama Enriqueta Vila Vilar. Ella dice que en realidad la ciudad se colocó aquí el Tribunal de la Inquisición por la gran cantidad de portugueses que había aquí y por el recelo que ya empezaba a haber en la ciudad por estos mismos. Sin embargo, digámoslo, el Tribunal de la Inquisición de Cartagena vino supuestamente a cubrir las lagunas y la falta de cobertura que había en los tribunales de Lima y de México, pero digamos que de cierto modo esa dificultad no se llenó. Sí hubieron algunos procesos. Se dice que se cuenta, ¿no?, que entre 1610 y 1660 hubieron 51 casos de judaizantes, o sea, es decir, y de esos un 83,6% de ellos eran lusitanos, o sea, eran portugueses. Un caso muy famoso en la ciudad es el caso de Luis Gómez Barreto, quien fue un tratante de esclavos de origen portugués. Él se inició desde muy jovencito, atraído por su hermano a la trata de esclavos. Él terminó viajando por naciones como Angola, Brasil, Santo Tomé, Santo Domingo, y pues ya viendo las posibilidades que había de comercio aquí en Cartagena, donde, como decía, entraba la gran mayoría de los esclavos de la época, pues él decidió instaurarse aquí en la ciudad. Le fue muy bien, él con el tiempo, digamos, prosperó, se casó con una hija de portugueses que se llamaba doña Bárbara Pereira, que era hija de otro tratante judío converso, y la boda fue todo un acontecimiento en la ciudad de Cartagena. Incluso la madrina del matrimonio fue la esposa del gobernador de la época, que ella se llamaba Ana de Salas. Y pues yo estoy seguro de que sabían que eran judíos conversos, pero digamos que eso no importó en esa época, y se demuestra lo bien instaurado que ya estaban los judíos portugueses en la ciudad. Incluso Luis Gómez Barreto, entrando a la ciudad como un tratante de esclavos, llegó a tener tal posición social que se convirtió en regidor y depositario general de la ciudad de Cartagena. Solamente ya cuando tenía 75 años de edad, como repito, el recelo y llegaron a denunciarlo por ser judío, y decía que habían reuniones de judíos en su casa, y muy a pesar de que él mantuvo la negativa, la presión de la comunidad terminó haciendo que fuera sometido a tortura, y él pues ya dijo, no, pues lárguenme ya, yo diré la verdad, yo soy judío, he ofendido a Dios y pues ya no puedo hacer nada. Incluso él llegó a involucrar a otros sospechosos, más sin embargo, digamos que él terminó saliendo a los 2 años de prisión,
Se dice que le regaló una cadena de oro al inquisidor que estaba aquí en Cartagena y pues pudo salir finalmente pues ya a los 77 años. Bien, ya hablando un poco de este censo, que sé que a la mayoría le llamará la atención, en este censo de 1630, y revisándolo, que había muchos portugueses, muchos originarios de Lisboa, podemos encontrar apellidos como Acosta, apellidos como Barros, Caraballo, Carvalho, Bravo, de las Salas, Drago, Freile, Mendoza, Núñez, Ponce de León, Pastor, Lobo, Piñero, Pianeta, Rocha, Rivero, Telles, entre otros apellidos. Y por cierto, son apellidos que son bastante comunes encontrarlos en la ciudad de Cartagena y en sus poblaciones cercanas. Más sin embargo, digamos que sin un estudio genealógico profundo, pues no podremos saber si son los mismos, pero que están aquí, estos apellidos están aquí y están bastante presentes. Incluso Rocha, hay una población cercana que se llama Rocha, acá en la ciudad de Cartagena, y estos apellidos son bastante, digámoslo así, comunes en la ciudad. Bueno, ahora mi amigo Felipe va a hablar acerca de los casos de la investigación que nosotros tuvimos. Es un caso muy diferente a los judíos, al caso de los judíos portugueses, aunque si nos damos cuenta el caso de Luis Gómez Barreto, la relevancia que él tenía para la época en la que llega este primer personaje que va a hablar Felipe, que fue Gonzalo de Herrera y Tapia, que fue un gobernador que llegó a la ciudad de Cartagena en 1662 como gobernador, con un gran puesto, y que digamos fue pues relativamente hace muy poco a lo que había ocurrido con Luis Gómez Barreto, y empezar a indagar qué pasó en Cartagena con estos ascendientes y con estas personas que ya entran a formar parte de las familias y que, bueno, son las que hasta ahora son más reconocidas dentro de las familias tradicionales de la ciudad de Cartagena. Te doy paso, Felipe. Listo, gracias, Gabriel. Bueno, con Gonzalo de Herrera y Tapia, que fue el gobernador de Antioquia y capitán general de Venezuela, empieza como un entramado familiar. De ahí, como podemos ver en su árbol genealógico, Gonzalo de Herrera era judeo converso al 100%, aunque en investigaciones que hemos hecho podemos establecer que posiblemente todavía practicaba su religión, ya que casó con descendiente de judeo conversa y como Gabriel vive en Cartagena y conoce la casa del marqués, él pudo identificar que hay una mikve en la casa del marqués. Entonces, Gonzalo Herrera y Tapia. Sí, Felipe, que en esta casa, digamos, como yo te comentaba, incluso habían habitaciones secretas. Ese era para los que están en Cartagena saben que ese era el antiguo colegio de la Esperanza, que hoy es un hotel, y que digamos que de cierta manera es muy curioso, es una casa muy grande, digamos con muchas cosas secretas, y que nos empezamos a dar cuenta de que Gonzalo había llegado siguiendo practicando el judaísmo, a pesar de que ahorita veremos durante muchas generaciones tenía familias conversas, ¿no? O sea, guardaba todavía la esperanza, Felipe, de que en algún momento todo se echara para atrás, que el tribunal ya no estuviera y que digamos que de cierta manera pudiera regresar a ser converso, o sea, judío, perdón. Sí, señor. Sí, entonces podemos pasar a la otra, Marcelo. Eso. Ahí está, él es Juan de Herrera, que Juan de Herrera es el cuarto abuelo de Gonzalo Herrera. Él era hijo de Gonzalo Herrera, que fue un caso muy especial que el Tribunal de la Inquisición en Jaén lo condenó por decir que era descendiente de cristianos viejos, y los testigos dijeron que no, que él era descendiente por vía línea de varón
de Álvar Núñez de Herrera, que fue mayordomo del condestable Ruy López Dávalos, ¿sí? Y fueron certificados, y esa genealogía es la que se transmitió generacionalmente, que supuestamente descienden de los señores de Ita, en Ita. Gonzalo de Herrera casó con María Fernández, que era hija de Ruy Díaz y de Guiomar Rodríguez. Y este Ruy Díaz es puede ser un homónimo o puede ser el mismo bachiller blanco de la antigua genealogía que presentó Gonzalo Herrera en Jaén. Este Ruy Díaz era hijo de Diego Rodríguez Abenbarca. Ahí podemos tener idea del primer apellido, que es netamente sefardí, que es el Abenbarca. Ahí podemos ver esa parte. Podemos pasar a la siguiente, Marcelo, por favor. Ese es el que les manifiesto, que es Gonzalo Herrera el Viejo, que fue el que sufrió la condena por el Santo Oficio de la Inquisición. Fue llevado por las calles de Jaén, fue azotado varias veces por haber dicho mentiras acerca de su sangre. En la siguiente, Marcelo, por favor. Ahí vemos ya más claramente la genealogía actual de Gonzalo Herrera y Tapia. Como se puede observar, él es judío converso por todos sus costados, ¿sí? Tanto por vía de padre como por vía de madre, ¿sí? Por el lado paterno, tiene vínculos familiares con Santa Teresa de Jesús, por el lado de Catalina Cepeda, que era la hermana de la abuela de Santa Teresa de Jesús. Desciende también de una familia granadina, que son los Albín. También practicaron abiertamente la religión judía, a pesar de haberse convertido al cristianismo. Por el lado materno vienen de María de Tapia, que son de judeoconversos de Sevilla, todos muy bien documentados por Juan Gil en su obra de los conversos en Sevilla. Luego podemos seguir los Herrera fueron tejiendo una red de familias sefardíes, y como que tenían como el sentido de que se podían identificar entre ellos mismos, y casaron los hijos de Gonzalo, casaron con familiares lejanos, como es el caso de Francisco de Berrío, que se casó con Mariana de Herrera, que fue la hija de Gonzalo Herrera. Este Francisco de Berrío, Marcelo, podemos seguir. Ahí podemos detenernos en este predicamento que tuvimos, porque una vez tuve la oportunidad de que un amigo me consiguiera, mi amigo Víctor Paz en Madrid, me consiguió el expediente de la Inquisición, de cuando Gonzalo pretendió ser familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y también de Caballero de Calatrava. Él presentó la genealogía de su esposa, Francisca Pérez Maldonado. Nosotros, en los textos que uno encuentra en internet, dice que Francisca Pérez Maldonado era hija del capitán Amador Pérez Maldonado y de Mariana de Armas Clavijo, cosa que no es cierta, porque en el documento se dice claramente que era hija de Diego de Velasco, nieta paterna de Diego de Velasco y de Francisca de Vargas, ambos de Sevilla, y de Francisca Maldonado, nacida en Cartagena, Indias,
hija de Pedro de Coronado Maldonado el Mozo y de Isabel de Marmolejo. Esta línea por el lado Maldonado figuran en el texto de Juan Gil de los conversos en Sevilla. No hemos podido identificar porque el libro no es muy claro en decir cuál es la línea judío-sefardí, pero podemos ver claramente que ahí está, que era Francisca Maldonado, era nieta de Escolástica Cartagena, y el apellido Cartagena es muy característico del uso de judíos conversos. Entonces eso fue una gran sorpresa porque yo quería encontrar quién era el papá de Amador Pérez Maldonado y los papás de Mariana de Armas Clavijo, pero no, esa formación no la seguimos contemplando porque ya supimos la verdad de la ascendencia de Francisca Pérez Maldonado, que puede ser que ocultando, alguien debió haber ocultado o alguien debió haber hecho una mezcla de documentación y le dio una falsa afiliación con Amador y con Mariana a Francisca. Luego, Francisca y Gonzalo tuvieron una hija que se llamaba Mariana de Herrera y Tapia, ¿sí? Que se casó con el siguiente genearca de Cartagena, que es Francisco de Berrío y Guzmán. Ahí podemos pasar, Marcelo, por favor. Ese. En este caso, descubrimos su ascendencia judía por vía materna, por medio de su madre, que era Juana Castillejo y Herrera, que natural de Córdoba, hija de Alonso Jerónimo de la Cruz Castillejo y María Herrera. Esta María Herrera es descendiente de los mismos Herrera de Gonzalo Herrera. Se puede observar en el cuadro genealógico que ella desciende del jurado Fernando Herrera y Constanza Ramírez, y que Constanza Ramírez, ¿sí? Ella mucho más atrás desciende de Beatriz Gómez de Herrera, que era hija de Álvaro de Herrera, que era hermano de Juan de Herrera, el tronco de la línea de los Herrera de Jaén, ¿sí? Entonces ahí empezó a armarse el segundo entramado familiar. Luego seguimos con Diego Núñez Velázquez, que fue alguacil del Santo Oficio de la Inquisición, encomendero de Concha y Tamaca y vecino de Santa Marta, y fue natural de Curiel. Realmente era de Curiel. En unos archivos decía que era de otra población en España, pero gracias a nuestra colega genealogista de Rocío Sánchez del Real, se descubrió la verdadera ascendencia judeoconversa de Diego Núñez Velázquez, que es la que se expone aquí, que es totalmente distinta a la que en los textos y que se conocen, él muestra otra ascendencia de Diego Núñez Velázquez. Él se casó con con Estefanía de Portocarrero y Monroy, ¿sí? Y que era hija de Antonio de Portocarrero y Monroy, que era natural de Lima, fue caballero del Orden de Calatrava y también gobernador de Antioquia. Los orígenes que los descubrimos con Gabriel, leyendo su expediente para entrar a la Orden de Calatrava, descubrimos que era nieto paterno de María Hidalgo, ¿sí? Y que esta María Hidalgo era hija de Cristóbal de Sosa y Juana Núñez Hidalgo, que eran judeoconversos. Por el lado de Cristóbal de Sosa, descendían de puede ser como un linaje o un reconocido judío que era Barbarosa.
tal vez por la indicación que decía Gabriel, que les obligan a tener las grandes barbas que se les imponía. Luego, se puede analizar después que una nieta de Diego Núñez Velázquez y de Antonio de Portocarrero y Monroy, que era María Antonia Núñez Velázquez de Quero y Monroy, casó con Gonzalo de Berrío y Guzmán y Herrera, que era nieto de Gonzalo de Herrera y Tapia e hijo de Francisco de Berrío. Entonces, en este matrimonio se fusionaron todo este entramaje familiar. Y fueron los padres de María Catalina de Berrío y Guzmán, que se casó con Juan de la Torre, el conde de Santa Cruz de la Torre. Y de ahí vienen Santiago Evaristo de la Torre, que también casó con descendientes de judeo conversa por el lado Gaviria, y también eso es el entramado familiar que logramos rescatar de este gran estudio que hemos hecho con Gabriel. Y estos son otros casos importantes de Cartagena. Sí, entonces ya lo que contaba Felipe es que hubieron una serie de matrimonios, digamos, los hijos de Gonzalo, incluso vemos que eran primos, ¿cierto? En el caso de los Herrera, sí, señor, así sean un poco lejanos, pero eran primos. Una tenía una abuela que era por parte de los Herrera, entonces vemos la importancia de las mujeres, de las abuelas, ¿no? Que como sí. Ahora, de la importancia que tienen ellas en la identidad, digamos, de las personas y en este caso de las familias. Aquí hay otros casos, como el caso de los Gaviria, los Viveros. Todas estas mismas familias empiezan a casarse con los descendientes de Gonzalo, los Núñez, por la hermandad de los Enríquez, los Carballo, los Caraballo que acabamos de ver, los Núñez de Ávila, los mismos de la Torre que acabamos de hablar ahorita. Entonces, pues nos hacemos la pregunta, y esta pregunta no tiene respuesta hasta el momento. ¿Hasta qué punto, digamos, estas familias se asimilaron? O digámoslo, ¿hasta qué punto estas familias dijeron, bueno, ya pues la Inquisición se quedó, pues el judaísmo sigue siendo mal visto, y pues ya no vamos a poder hacer nada? ¿Hasta qué punto pasó esto? Digámoslo, que pues familias que por fuera eran cristianas, pero que por dentro se eran orgullosas de ser judías, siguieron practicando el judaísmo durante mucho tiempo. O sea, estamos hablando que lo que yo comentaba hace un momento atrás, estas conversiones de Herrera vienen de 1391, ¿cierto, Felipe? Sí, es decir, que durante casi 8 generaciones hasta llegar a Gonzalo, y después de Gonzalo tenemos otras generaciones ya aquí en Cartagena, en América, ya no en España. O sea, que esto siguió y siguió y siguió, y por eso la pregunta es hasta qué punto. Yo digo que en Cartagena hay una historia que todavía no se ha descubierto del todo, que hay una historia que hay que indagar. Lamentablemente no hay mucha documentación, pero ya podemos ir rastreando por medio de estos entramados familiares lo que ha venido ocurriendo en Cartagena. Vamos a seguir investigando qué más familias llegaron a la ciudad y qué más familias hicieron parte de este entramado. Y la pregunta que yo me hago y que nos hacemos todos, ¿hasta qué punto esto pues terminó? Luego de esto, bueno, vinieron las migraciones de judíos de Curazao, de ya más recientes, ¿no? Pero, sin embargo, hablamos de esto más atrás, y que de cierta manera pues nos llevamos a cuestionar esto. Me gustaría que, pues, la otra diapositiva, me gustaría agradecer, ya que están aquí presentes y pues se nos está acabando el tiempo, a mi gran amigo, colega, nuestro gran amigo y colega Jaime Quintero Serpa, que también ha sido una persona muy interesada en estos temas, en estas familias de Cartagena. Rocío Sánchez de Real, que también, digámoslo, ha estado también investigando, a Juan David Restrepo, pues a Radio Sefarad y pues al Laboratorio de Estudios Judeoconversos, que de España son los que han aportado, digamos, lo que las fuentes allá de estas investigaciones de estas familias que están aquí en la ciudad de Cartagena. Felipe. Sí, señor.
Estoy muy de acuerdo con los agradecimientos del final que establecimos y fue muy entretenido estar aquí con Liliana, con Marcelo y con todos en Radio Separada. No sé si hay alguna pregunta, si quiere Liliana o Marcelo Sí, ahí tenemos algunas preguntas, hay preguntas de todos. Una aclaración, no somos Radio Sefarad, Sí. somos Sefarad. Sí, es la primera vez que me sentí como en radio. Y son buenos amigos, es la radio de la Federación de Comunidades Judías de España y que recomendamos escuchar, claro que sí. Yo tengo una pregunta antes de pasar a la pregunta de la gente, que pueden hacerla en el chat, que no tiene que ver con la historia, pero como buen árbol genealógico, tiene sus descendientes y han pasado varias generaciones, me imagino, y esa es la pregunta, que a partir de la ley de nacionalidad española se habrán acercado muchos interesados preguntando por sus antepasados que estén relacionados con estas líneas que nos mostraron. ¿Esto es así? ¿Hubo muchos? ¿Cómo es la relación entre el presente y estas líneas que nos mostraron? Sí, Marcelo. Inclusive yo me certifiqué por España, por Gonzalo Herrera y Tapia, por esa línea. Fue por el lado que me certifiqué en la Federación de Comunidades Judías de España, sí, señor. Y no solamente eso, Marcelo, sino que ha habido, digámoslo, un gran interés por la historia judío-sefardí. Ha habido mucho interés. Y las personas al conocer que tienen esta ascendencia, digamos lo que muchos, no puedo decir que todos, porque pues, a uno les da igual, ¿no? Pero a una gran mayoría ha sentido una gran conexión cuando empiezan a leer sobre los judíos. Me pasó que yo estuve trabajando un tiempo haciendo informes justamente por Gonzalo, por estos personajes, y me pasó que mucha gente escuchaba simplemente, oye, ¿qué será? Que yo tendré algún ancestro judío, pero no sabía ni que era sefardí, ni que era nada. Y cuando yo decía, bueno, vamos a investigar. Ah, mira, tu línea llega hasta Gonzalo, eres de Cartagena, tal. Oye, sí, qué chévere. Y yo les empezaba muy emocionado, ¿no? A contar esta historia de los Herrera, todo el sufrimiento, todo lo que han pasado. Ellos sentían una gran conexión y decían, oye, yo quiero saber más. Y hoy en día, me atrevo a decir que muchos saben incluso más que yo. Sí, y están en clase de hebreo y están estudiando y están muy metidos en el tema. Entonces, ha sido muy bonita, de verdad, toda esta experiencia que ha habido en torno a todos estos descubrimientos, a todo lo que tiene que ver con los sefardíes de España y que llegaron a la ciudad de Cartagena. Sí, yo también quiero agregar que el año 2015 sí marcó como un antes y después en mi investigación genealógica, porque apenas supe de la ley, empecé yo a investigar, a coger libros, tratar de encontrar el ancestro, hasta que finalmente se logró obtener el ancestro. Y cuando uno va trabajando más, uno descubre que tiene también otras líneas por otros costados. Entonces, eso fue para mí una absorción total en el tema. Y ya que se acabó pues, la oportunidad, ahora lo tomo ya como algo personal, como investigación de saber quién es más de mis costados, descubrir quién puede ser más un judío secreto que otros más judíos que tenga digamos que esto está ayudado seguramente porque están saliendo a la luz muchos archivos relacionados con la Inquisición, con los autores. Tenemos un video por ahí para quien esté interesado de cómo investigar en línea en los archivos de Torre de Tombo, de los de Portugal. Ahí hay un acceso bastante simple. En España, por ahora, por lo menos es un poco más complicado, pero de Portugal hay mucho. Para quien les pique el bichito de investigar, que seguramente Felipe y Gabriel nos están trayendo. Lili, vamos a leer las preguntas y los saludos y comentarios de la gente, ¿te parece bien? ¿Estás muteada?
Yo tengo una pregunta, pero vamos a leer primero algunas de las preguntas y comentarios que tenemos y después les hago. Bueno, empezamos con quien estaba temprano, Valeria Cruce, Sí, que saludaba desde desde... tempranito. Estaba de Nos temprano, dice, una hora antes ya estaba, igual que Ingeborg Barros, ese apellido me suena. Alicia Caro, ¿querés seguir vos, Lili, con los comentarios? dale. Alicia Caro que nos saluda a todos y estaba lista para escuchar la investigación histórica desde antes que empecemos. Jaime Quintero, con mucho entusiasmo esperando esta exposición de dos grandes genealogistas, Gabriel y Felipe. Sí, Jaime Quintero, que fue nombrado entre los agradecimientos, que seguramente tiene mucho que ver con esta investigación. Rochi Sánchez, que estaba esperando que empecemos, y Joan Ferrer, que también nos saluda. Buenas noches. Aurora Schreiber, lista para escuchar. Esto está de tempranito. Matthew Bonfante, esperando esta gran exposición. Gracias a mi amigo Gabriel por la invitación. Mauricio Antonio Fortis, también conocemos este apellido, muy interesante este tema. Cartagena fue el principal puerto de ingreso a toda América Latina. Ángela Caro, que dice buenas tardes. Rodrigo Shalom, también buenas tardes. Buenas tardes, aquí listas para oírlos, súper interesada en el tema. Adrián Toro Quinteros, también de Colombia, nos dice shalom a todas y todos, saludos cordiales y fraternales. Adrián es casi nuestro colombiano de cabecera, porque está siempre, cada jueves está aquí siempre firme. También nos saluda Adriana González Orozco. Pongan dónde están, en qué ciudad están. Sí, sería bueno saber. Jaime también, Jaime Gómez Cañar nos saluda, buenas tardes. Bueno, no sabemos el nombre. Excelente presentación de ambos, muy interesante, gracias por el esfuerzo. María Teresa Chávez, interesante la historia judía en Cartagena. Adrián dice, felicitaciones a los dos expositores, son grandes eruditos. ¿Tienen algún libro de su autoría? En caso contrario, ¿piensan publicar uno? Bueno, aún no, pero estamos trabajando en ello justamente. Sí. Es una sorpresa. Sí. Bueno. Camilo Rodríguez Uribe, buen presentador, el Gabo. Bueno. Amigos. Fernando Rivas Mejía, shalom, muy interesante. Yo soy descendiente de sefaradíes y judíos conversos en 12ª generación con genealogía certificada procedente de Mercante y Álvarez llegados a Venezuela. Conocemos esa línea. Sí. Las líneas en Cartagena vienen principalmente de la ascendencia arónica o del rey David. Pues eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que decían todos. que eran descendientes de esta línea. María Yoli, tema muy interesante y una excelente presentación. Camilo Estebas Algaz nos saluda y nos dice muchas gracias. Una pregunta para los expositores, tiene Adrián. ¿Han investigado sobre la familia de Manuel de Fonseca? ¿Qué pasó con su linaje? Pues no hemos investigado a Manuel de Fonseca, pero nos deja la inquietud y vamos a investigar quién fue Manuel de Fonseca. No se pierdan en el 2024 la conferencia sobre la genealogía de Manuel de Fonseca. Joan Ferrer, muchas gracias, interesantísimo todo. Gran abrazo para Felipe. Jaime Quintero, muchas gracias amigos Gabriel y Felipe. Yo también me certifiqué por la línea de don Gonzalo de Herrera y Tapias. Al final somos todos primos. Sí. Adrián dice, agradezco a todas y todos por esta impecable presentación. Cada día aprendemos muchos temas nuevos e interesantes. Shabbat Shalom. Bernard Miller desde Londres, saludos a todos y gracias a los oradores por esta presentación fascinante. Jaime Gómez Cañar, hola, me interesa el video, ¿dónde lo puedo encontrar? Supongo que es el video de Torre do Tombo, ¿no? Sí, seguramente está en nuestro canal de YouTube, que es el mismo donde están mirando ahora, que es youtube.com/sefarad, y bueno, ponen en el buscador Torre de Tombo, lo van a encontrar seguramente sí, en Torre do Tombo tienen que poner.
Sí, ahí está, bueno, Ginny Milgrom, que fue el artífice de esto, y la directora del archivo que explica cómo acceder desde Internet. Bueno, te agradece a Sí. Marcelo. Jaime Quintero está en Bogotá, Colombia. Gracias Sí, por porque les ponernos pedí de que digan desde dónde dónde. están. Álvaro Andrés Arrieta está en Cartagena, nos manda saludos. Sí, que estamos, según hablamos con Felipe y con Gabo, es que vamos a ver cómo hacemos para en el 2024 ir por ahí y llevar un poco también de nuestras charlas y música. También María Jolie pregunta si hay algún escrito de lo expuesto aquí. Eso es de lo que estábamos trabajando con Gabriel, hacer algo sí escrito de los No, dos. sí podemos decir que hay algunos artículos de Gabriel en el portal nuestro, sefarad.com, y que seguramente cuando publiquen la sorpresa que nos están preparando, seguramente lo anunciaremos en el portal. Eso es lo primero que vamos a hacer, avisarle a Marcelo y Liam. Exactamente. Enrique Buenoasuero desde Vermont, Estados Unidos, nacido en Colombia, descendiente de judíos conversos, Azuero, claro, estaba mal escrito. Bernard Miller, que nos dice se llama Ribeiro, pero no recuerdo a qué viene el comentario. Es un hilo de conversación que no retuve. Valeria Cruz de Estados Unidos. Franklin Chilma de Vilera, buenas tardes desde Sulana, Perú. Roberto Jaramillo Posada, soy certificado por Isabel Alemán y felicitaciones y aplausos. Los alemanes son los mismos, Felipe, es cierto, que están vinculados también con los ganados. Con los Núñez, ¿no? Con los Núñez. Sí, también. Ahí está, Ribeiro era la directora. Gracias, Bernard. Gracias, Bernard. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta un poco diferente. ¿Alguna de las personas que se vieron involucradas en la investigación genealógica estuvo a disgusto con este descubrimiento? ¿Disgusto? Sí, que son personas de familias conocidas y digo, tal vez a alguno no le gustó pertenecer a una familia judío-conversa. A eso me imaginaba. No, todo el mundo era a lo contrario, tratar de encontrar su judío para poder hacer el trámite. Pues yo sí tengo una experiencia realmente, no voy a mencionar el nombre de la persona, porque, bueno, por respeto, ¿no? Pero claro, pues se me acercaron muchas personas, ¿no? De familias tradicionales de la ciudad, y pues yo también me acerqué, obviamente, ¿no? Pues en ese entonces, pues los informes, digamos, era un negocio, entonces, pues a algunos sí les propuse, oye, mira, pues tiene cierta ascendencia, puedes buscar la nacionalidad, que te la den el pasaporte, y pues al comentarle, digámoslo, a una de estas personas, dijo, no, yo de judío nada, no tengo nada de judío, no digas eso. Y entonces yo como, no, pero eso es para la ascendencia, eso no es por no. Yo no tengo. Quería saber. Y bueno. Eso iba a mi pregunta, porque, bueno, claro, por supuesto que los voluntarios, los que querían sacar nacionalidad o los que habían descubierto por una u otra razón que podía ser que tuvieran un ascendente en su genealogía que era judío, estaban interesados en ello. Pero dentro de esos árboles aparecen personas que nunca se habían planteado ni tuvieron la inquietud de saber si la familia era o no y están muy orgullosos de no serlo, como puede pasar, ¿no? Esa era la inquietud. Pero sí. Yo me también tengo un caso medio parecido. Un amigo dice, yo no quiero tener más judíos, solo con uno es suficiente. Sí, y empecé, no, pero usted desciende de esta otra línea también. No, bueno, afortunadamente también desciendo de curas, me decía, entonces, bueno. Para compensar, para no tener tanta culpa. Sí, exactamente, sí. Bueno. Bueno, la verdad que el tema es muy apasionante, es muy interesante y también me parece que ayudamos a muchos que están buscando de alguna manera, sí, encontrar su línea
Judeo-Conversa o su línea judía más atrás, y algunos de estos árboles que hemos expuesto les pueden resultar útiles en su búsqueda. Así que muchísimas gracias. Sí, Gracias a ustedes, a Marcelo, a Liliana que le estuve todo el tiempo bombardeándola con los artículos. Y bueno, me alegró que muchas personas, gracias a ustedes, pues llegaran a ellos. Muchos leían lo que está en la página y me escribían a mí. Oye, ven acá, qué interesante, chévere. Y, ajá, y uno que más, que hace más, que uno que más hace para saber. Entonces, pues ya no les contaba y no, mira esto. Entonces, siempre hubo bastante interés por el tema. Entonces, ha sido realmente una experiencia muy bonita. Y pues ojalá se siga, cierto, Felipe, desarrollando. Vamos seguramente 100% seguro a sacar un producto con esto mucho más profundo y bueno, que la gente pueda disfrutarlo en la ciudad de Cartagena y que ustedes puedan venir por acá también. Bienvenidos cuando hagamos la presentación. Y bueno, muy contento y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Y bueno, gracias a todos los que escucharon. Honrados y felicitaciones por el gran trabajo que hacen, y como siempre nos vamos a ir recordando las actividades que tenemos para el domingo. Sí, este domingo en Encontros de Al-Had, nuestra actividad hablada en ladino, en judeo-español, tenemos música en tiempo de guerra, cantar y alivianar el dolor. Como dijimos al principio, estas son conferencias o charlas o presentaciones en ladino, pero los que entienden el castellano, los que hablan el castellano entienden perfectamente. Esto es en vivo también con Rachel Amado Bornik como anfitriona, y su invitado será Jaco Hassan, un músico que es de Turquía, de Esmirna, que vive en Israel hace mucho tiempo y que está yendo a los hospitales a cantar para los heridos del ataque de Hamas a Israel. Así que asumo que saben, no estoy seguro que sepan todo lo que es el ladino, es el idioma que formaron los judíos luego de la expulsión de España en las distintas ciudades, especialmente del Imperio Otomano en que estuvieron, y que seguían hablando hasta, bueno, todavía hay gente que lo tiene como lengua madre, y se está perdiendo, pero hay una gran cultura, entonces lo mantenemos en estas actividades. Y el próximo jueves, en el mismo horario que hoy, en nuestro ciclo Raíces de Sefarad, vamos a tener también a continuar con genealogía sefaradí, la genealogía sefaradí y su impacto en mi identidad, con Pedro Mota. Él vive en Brasil, hizo un estudio genealógico y de eso nos va a contar. Y nos vamos entonces, los esperamos como siempre en cada domingo, en cada jueves, y por supuesto a cada instante en sefarad.com, donde encontrarán toda la agenda, y así como en el canal de YouTube todos los videos de todas las conferencias de los domingos y los jueves. Chao. Adiós.